Muy buenos días, bienvenidos todos a este seminario Morning Meeting, apertura de mercados. Yo soy Jaime Díez, Account Manager en XTB. Por favor, confirmarme que estáis escuchando correctamente el audio, que estáis viendo la pantalla sin ningún tipo de problema. Vale, me confirmáis que así es. Muy buenos días a todos, a Ramón, Alejandro, José, Juan, Antonio, Enrique, Luis, Francisco, Ángel. Muy buenos días a todos, Pilar, Francesc. Pues bueno, muy buenos días. Vamos a dar ya comienzo a este seminario, este Morning Meeting, que hoy, pues bueno, como imaginaréis, puede ser algo más breve de lo habitual ante la falta de referencias, ¿de acuerdo? Estamos, pues bueno, en una semana, si la semana pasada era una semana bastante plana, bastante aburrida desde el plano macro, desde el plano pues puramente macroeconómico, puramente desde los datos puros y duros, pues esta semana no va a ser mejor. Esta semana incluso es un poquito peor. Sí que la semana que viene se vuelve a animar bastante la cosa. Tenemos en la semana que viene bastantes datos. Tenemos PIBs en Alemania, en Estados Unidos. Tenemos pues de nuevo datos en manufactureros. La semana que viene tenemos bienes duraderos también, bastantes cositas, pero esta semana sí que vemos que se acaban esos catalizadores, que no tenemos prácticamente referencias y tendremos que anclarnos pues un poquito a la situación más estrictamente técnica de lo que nos puedan ir orientando y guiando los distintos índices. ¿Qué es luego las noticias que hemos tenido esta semana? Pues bueno, como ya comentaríais la semana pasada con Adrián, todo el tema del yuan. Finalmente, una devaluación del 4,6% en 3 días, una leve subida el pasado jueves, pues bueno, pues una devaluación que yo creo que ha causado unos estragos demasiado excesivos en los mercados financieros. Sí que es cierto que sobre todo las empresas que tengan allí, pues bueno, realmente las empresas que tengan negocios en China, pues se van a ver devaluados sus beneficios un 5%, tampoco es una barbaridad, realmente no es una locura. Hemos visto caídas más fuertes en su día en Rusia, en Turquía, las vimos también en Brasil, en fin, hemos visto movimientos de este tipo en países con menor estabilidad que en China y por supuesto no generaron tanto revuelo, y lo especialmente llamativo ha sido pues ese excesivo castigo también al mercado europeo frente al mercado norteamericano, que tiene tantos o más intereses en el gigante asiático como las compañías del viejo continente, ¿de acuerdo? Pero bueno, al final aquí lo que mandan son los mercados, que son quienes nos van orientando y hacia dónde tenemos que ir mirando, y son ellos los que marcarán el camino que habrá que tomar, ¿de acuerdo? Hoy hemos visto comportamiento alcista en las bolsas, si bien es cierto que el DAX está cotizando hasta 30 puntos, 40 puntos, perdón, 40 puntitos por debajo del máximo de hoy, ¿vale? Pues bueno, pues situación evidentemente complicada ahora mismo, a pesar de este modo rebote que ya se nos quedó bastante escueto, bastante parado durante la semana pasada, que hicimos un amago de rebote el pasado jueves y viernes, y no, el pasado jueves sobre todo, no llegó a buen puerto, y el viernes, pues bueno, casi como era de esperar después de esa mala sesión del jueves, nos vinimos de nuevo para abajo. Lo positivo que volvió a rebotar desde esa zona de mínimos, aunque pues estamos viendo de nuevo esa presión bajista ahora mismo en el índice alemán. En el plano macro, ¿qué más novedades que tenemos? Esta semana tenemos las minutas de la Reserva Federal, el miércoles por la tarde. No se espera, evidentemente, ningún tipo de comentario especial hacia China, porque como comprenderéis, pues bueno, pues esas minutas son de la última reunión donde no se había producido aún esta devaluación. Sí que lo podríamos ver para las próximas minutas, pero desde luego no ahora, es decir, no las vamos a ver este miércoles, así que tampoco van a aportar nada excesivamente relevante. Sí que nos pueden aportar esa visión de la Reserva Federal desde antes, es decir, sin contar el efecto China, qué planes tenían para subir o no los tipos si septiembre u octubre. ¿Qué será lo positivo? Pues bueno, ver cómo el efecto China puede variar o no ese movimiento de tipos en Estados Unidos. Mi opinión es que no lo va a variar. Mi opinión era que lo iban a subir en octubre y creo que así va a ser. Menuda vuelta se está dando la renta variable europea. Mi opinión era que no se iba a decir que íbamos a tener esa subida de tipos para el mes de octubre y que va a continuar, porque en juego hay algo más que incluso la propia subida, incluso más que el propio factor reputacional de la Reserva Federal. Está prácticamente un liderazgo. ¿De acuerdo? Es decir, si Estados Unidos no sube tipos porque China ha devaluado su moneda, Estados Unidos de alguna manera demuestra que está a merced
de los movimientos económicos que haga China. No creo que Estados Unidos quiera asumir ese rol de segunda potencia en este sentido. Creo que si Estados Unidos quiere ser ese líder o quiere manifestar ese movimiento de líder, lo que hará será decir, bueno, independientemente de que tú subas o no los tipos, o sea, de que tú devalúes o no tu moneda, yo tengo que subir los tipos, porque mi economía está fuerte, porque tengo una tasa de desempleo en el 5,3, porque tengo unos crecimientos de X, porque tengo una inflación aquí, y yo, como potencia, como líder, voy a subir esos tipos porque es lo que le conviene a mi economía, independientemente de todo lo que tengas que hacer, pero yo voy a hacer esto porque es lo que me conviene, ¿de acuerdo? Yo creo que en juego está incluso, como digo, algo más que lo que sería el mero aspecto económico de una subida o no de tipos. Creo que en juego pueden entrar otros factores que pueden hacer que efectivamente no se retrase esa subida de tipos. Creo que sería, pues bueno, pues en ese sentido una cesión de Estados Unidos y una situación de inferioridad manifiesta frente a China. ¿Vale? Que dejas de ser independiente y pasas a depender de lo que hagan otros. ¿De acuerdo? Además, también entiendo, lo hemos comentado alguna vez, que tiene que ser Estados Unidos quien rompa este círculo de devaluaciones y de depreciaciones a nivel global, a nivel mundial. ¿Vale? Tenía por aquí, pues bueno, pues los datos de Trading Economics, los datos de tipos de interés, pues bueno, vemos cómo prácticamente todas las economías más relevantes del mundo tienen unos tipos de interés bastante bajos, ¿vale? Como pues nos tendríamos que ir a casos como Australia, un 2%, que sigue siendo un tipo de interés pequeño, ¿de acuerdo? Pero como no hay ninguna economía con unos tipos entre el 2, el 3, el 3,5% que sea suficientemente potente. La única, pues bueno, China, pero estamos hablando que están devaluando la moneda de otra manera, ¿de acuerdo? Desde otro lado. Entonces, alguien tiene que terminar con este ciclo de devaluaciones. ¿Por qué? Porque si no, al fin y al cabo, lo que estamos viviendo es simplemente una guerra de divisas. Es decir, el problema sobre todo que hemos tenido con el tema de China, insisto, no era tanto una devaluación del 5% que realmente no es tan importante, que realmente esa devaluación no afecta tantísimo a los resultados empresariales, sino sobre todo lo que puede venir detrás, la posible confirmación de esa guerra de divisas, que el resto de países asiáticos también tiendan ahora a devaluar aún más sus divisas. Quizás los siguientes vuelvan a ser Australia y Nueva Zelanda, ¿de acuerdo? Y realizan bajadas de tipos. ¿Vale? Hemos visto como Corea del Sur de momento ha mantenido los tipos en el mismo lugar, no ha cedido a esa presión. Veremos si el resto de países son capaces o no de aguantar las tentaciones de bajar los tipos, de hacer su moneda más competitiva para poder mantener la cuota de exportaciones, una cuota en el mercado. ¿De acuerdo? Insisto, esto pues yo creo que lo indicado es Estados Unidos, sobre todo, pues, insisto, para mantener esa posición de liderazgo y de referencia. Después irían de la mano Reino Unido, en su defecto también, pues bueno, pues a lo mejor Nueva Zelanda, si ve que la economía en China se recupera, podría ser el otro país que vuelva a subir los tipos, ¿de acuerdo? Y bueno, y contestando ya las preguntas que me hace Juan, ¿tú sigues viendo la renta variable europea alcista? Pues evidentemente ahora la veo con ciertos matices, porque el palo que le han dado a la renta variable estos días ha sido, pues bueno, escandaloso. Ha sido un palo absolutamente escandaloso. Vemos unas caídas, lo vamos a ver de hecho, día 11, día 10, día 7, el viernes pasado cerramos en los 512 y el viernes, o sea, hace 2 viernes y el anterior cerramos en 11.042. 512, 11.042, 500 puntos, no llegamos a un 5% de caída en Alemania, pero casi, ¿vale? Es decir, un palo tremendo. Si soy alcista o no con la renta variable, pues bueno, pues lo tengo que seguir siendo. ¿Por qué? Porque el gráfico así me lo dice. ¿Vale? Es decir, honestamente, veo este gráfico y es que tengo que seguir siendo alcista, ¿vale? Tengo que seguir siendo alcista porque vemos que no ha perdido la zona relevante, vemos que se vuelve a apoyar en el canal bajista, vemos que se sitúa por encima de medias, vemos que no hay ningún cruce relevante en las medias. Sí que es cierto que la situación no es ni mucho menos la mejor, que obviamente si estuviéramos en el 800 todo sería mucho más fácil, pero de momento no me queda más remedio que seguir siendo alcista, ¿vale? ¿Hasta cuándo? Pues hombre, evidentemente la zona de 582 puede ser la clave, la culminación de ese movimiento alcista, ¿de acuerdo? Volver a entrar dentro del canal,
volver a estructurar movimientos bajistas, aunque el referente más importante al margen del 582 sería los 10.000 puntos, ¿de acuerdo? Este sí que sería la última referencia, ¿de acuerdo? La última escalera antes de, bueno, de volver a visitar los mínimos de octubre y dejar todo este movimiento inicial de este año casi como, pues eso, como un mero sueño de verano, prácticamente, ¿de acuerdo? Esos serían niveles más relevantes de largo plazo, ¿vale? En el estricto corto plazo, pues hombre, como vemos, los mínimos de la semana pasada se antojan claves, ¿vale? Es decir, hicimos un amago de doble suelo, hemos hecho un amago de doble suelo en el DAX alemán, no hemos llegado a recuperarlo, ¿de acuerdo? Podríamos tener un doble suelo si el DAX fuera capaz de recuperar niveles de 157, ahora mismo 100 puntos por encima. Hoy por la mañana íbamos en camino de ello. Lo que pasa que, bueno, cuando nos quedaban 30-40 puntos, como veis, nos hemos dado la vuelta y llevamos pues 70 puntos de caída desde los máximos del día de hoy, ¿vale? Veremos si se mantiene nuestro comportamiento. Vamos a ver. ¿Vale? Podríamos tratar de respetar esta tendencia, ¿de acuerdo? Bastante ceñida, por otra parte, pero bueno, podríamos tratar de respetarla. Importante, los mínimos de hace una hora. Es decir, perdido los mínimos de hace una hora, perdido los mínimos, la zona de 11.020, pues es que podríamos volver a visitar la zona entre los 900, los 850 puntos, ¿vale? De momento hemos rebotado 2 veces en esos niveles. Veremos si volvemos o no a hacerlo una tercera vez. Desde luego la vela que está dejando esta hora, que aún quedan 15 minutitos para que termine esta hora, es absolutamente horrible, ¿vale? Estamos viendo un claro rechazo. Veremos si recupera parte de esta vela, ahora en estos 10 minutos, si cerramos a lo mejor en la zona de 65-70, si cerramos por allí, y luego pues que pueda haber cierta continuación. Pero este puede ser a lo mejor, quién sabe si hemos visto los máximos del día de hoy. Desde luego volver a ver estos niveles, dado el poco potencial de ganancia que habría entre la zona de, pues, de 12 y 57, aunque son 40 puntitos, que tampoco están mal, pero bueno, son 40 puntos complicados, ¿vale? Son 40 puntos que no tienen por qué cumplirse y podríamos ver de nuevo que se cierran posiciones en torno a los máximos del día de hoy, ¿vale? O sea, podría ser la situación para el DAX alemán. Superado la zona de 11.057, sí que podríamos dibujar este doble suelo y esa proyección, pues bueno, que vamos a ver ahora, pero que posiblemente nos lleve a niveles casi del 400. ¿Vale? Más o menos por aquí. Efectivamente, a niveles de 400, ¿de acuerdo? Entonces, estos serían los niveles para el DAX ETRA, pero, insisto, habría que recuperar primero 11.157, que ahora mismo estamos lejos, son 100 puntos, es un 1%, algo menos de subida desde los niveles actuales, ¿vale? Un 0,9. Entonces, por debajo, ¿qué tenemos en el caso del DAX? Pues bueno, fijaros que perdidos estos mínimos, podemos frenarnos casi en cualquier parte, las cosas como son, es decir, podemos ver una parada en la zona de 800 puntos, vemos que aquí tenemos 2 rechazos, un poquito antes en 850, aquí tenemos otro, o incluso podemos ir a visitar la zona de 650. Como veis, es un rango muy amplio, ¿de acuerdo? Es un rango donde, oye, se puede intentar entrar corto, ir moviendo ese stop loss, ¿vale? Y para entrar largo en ese rango, yo esperaría la confirmación, esperaría que el precio entrara, que confirmara ese suelo y que fuera saliendo, más que nada para intentar no quedarme pillado, intentar no comprar aquí, ¿vale? Que me funcionó bien la semana pasada, pero que esta semana igual se extiende 200 puntos más esa caída, ¿de acuerdo? Me preguntáis por Reino Unido, bueno, lo vamos a ver, ya le diré a Carlos que entrará luego que lo habéis visto. Bueno, Reino Unido, pues a ver, lo que ha tenido es el comportamiento similar al del DAX, pero bueno, bastante más feo, ¿vale? Fijaros que sigue ahí, que vuelve a entrar en ese rango de extrema peligrosidad, ¿vale? De extremo peligro, en este rango. Pues bueno, pues situación también bastante delicada, ¿vale? Ahora mismo, para posiciones largas, quien las quiere hacer con la protección por debajo de los mínimos, ¿vale? Es decir, una operación muy ceñida y de alto riesgo, ¿de acuerdo? Operación muy ceñida y de alto riesgo, que se pueden extender las caídas hasta 491. Esta vela sí que es relevante, ¿vale? Esta gran sombra que nos dejó sí que suele actuar como zona de resistencia, ¿de acuerdo? Entonces,
las compras, conforme vayamos bajando, vamos a ver cómo las caídas son más débiles, más tenues y cómo se pueden ir incrementando ese volumen de compras. Cualquier compra, eso sí, queda supeditada a la zona de 490. ¿Vale? Es decir, debajo de 490 no queremos saber nada, a pesar de que fijaros que puede rebotar desde aquí o desde aquí, pero por si acaso yo cerraría esas operaciones por debajo del 490, ¿de acuerdo? Fijaos que además supone perder esta pequeña tendencia, este pequeño movimiento alcista. Insisto, se pueden intentar las compras, pero teniendo en cuenta que hay 30 puntos aún, ¿de acuerdo?, de posible caída en el caso del Reino Unido, ¿de acuerdo? Me preguntáis por el IBEX, que ahora lo vemos, y también veremos el SP. En el caso del IBEX, pues bueno, hemos iniciado bien la jornada, nos hemos ido pues bastante arriba, prácticamente también a los máximos del viernes pasado y como en el caso del DAX, como en Reino Unido, tremenda vuelta bajista. Perdimos este rango, ¿vale? El importante rango de la zona de los 250 puntos, desde ahí nos hemos ido para abajo. Como veis, son 4 días, 5 días, contando el de hoy, donde siempre estamos cerrando por debajo de la apertura, ¿vale? Es una señal bastante negativa, aunque no se hayan perdido precios en estos 4 días, en los últimos 4 días, ¿de acuerdo? Bueno, no se hayan perdido precios desde los cierres, me refiero, ¿de acuerdo? Fijaros que se ha cerrado o a un nivel muy parecido o ligeramente superior, el aspecto, la psicología que nos están dejando estas velas es muy, muy, muy negativa. Es decir, el inversor ahora mismo no quiere estar, no quiere, en el momento en el que tiene una oportunidad está vendiendo. Ni siquiera hemos hecho el pullback a 11.200 para ratificar este escenario bajista e irnos para abajo. Ahora mismo parece que hay bastante miedo y bastante ganas de vender, ¿vale? ¿Por qué? Porque si no, yo creo que hubiéramos visto final de la semana pasada, principio de esta, el ataque a los 11.200 y aquí sí, aquí se vuelven a incrementar esas posiciones cortas, ¿vale? Ahí se pueden volver a poner de nuevo posiciones cortas, pero es que ni siquiera nos da opción el precio a llegar a esos niveles. Ni siquiera tenemos ese chance para poder subir hasta aquí y desde aquí, oye, pues cerrar esas posiciones largas. Es que ni siquiera está dando opción a eso. Importante estos mínimos. Fijaros que justo ha rebotado en la zona de 880, que es donde empezaba el hueco, ¿vale? Que prácticamente no ha testeado a la baja el hueco, pero el objetivo parece que quiere ser los 10.700. ¿No se escucha? Me comenta un compañero, Francisco me comenta que no se escucha, el resto me parece que sí me escucháis. Sí se escucha, me dice Xavier. Me dicen todos que ok, Francisco, que lo están escuchando todos ok. ¿Vale? Bueno, me comentaba Vicente en el IBEX para largos, ¿dónde pongo el stop? Los mínimos estos mínimos, ¿vale? Los mínimos del otro día, la zona de 829, 820 puntos. ¿Por qué? Porque he perdido los 820 puntos. Es que fíjate que en la zona de 10.700 casi parece que va de cabeza. ¿De acuerdo? Es decir, que casi parece que nos vamos allí a tapar ese hueco. De momento se está aguantando, pero fijaros de qué manera se está aguantando. Casi da la sensación de que el IBEX ahora mismo es un ahogado en una piscina que está, pues bueno, tratando de sacar la cabeza, braceando para tratar de coger aire, pero que bueno, que le tiran un salvavidas ya o parece que no, que se va para el fondo. Es un poquito la sensación que me está dando, ¿vale? Por el rechazo del viernes, el rechazo que nos ha dejado hoy, además en cuestión de 20 minutos, ¿vale? Que ha sido en 20 minutos. Parecía que íbamos a atacar ya esta zona de máximos para irnos aquí arriba y le han dado la vuelta bien dada, ¿de acuerdo? Así que cautela con las posiciones largas, el stop lo pondría en esta zona de aquí. Se pueden seguir intentando esas posiciones largas, ¿de acuerdo? Se pueden seguir intentando porque, pues bueno, este es el escenario de más largo plazo del IBEX. Evidentemente no es tan positivo como el del DAX alemán, ¿vale? Evidentemente no es tan bonito, pero, pues bueno, fijaros la corrección que tuvimos el año pasado, verano-octubre, ¿vale? Y a pesar de ello, pues oye, este año hemos subido y hemos hecho nuevos máximos. Podríamos dibujar un escenario similar, ¿de acuerdo? De hecho, pues bueno, ahora mismo tenemos este canal, pero podríamos dibujar otro canal que a lo mejor pueda encajar más, un canal más parecido a este. Ya sabéis que al final aquí los canales hay que pintarlos y repintarlos. Es decir, evidentemente el año pasado el canal inicial era esto, ¿vale? El canal inicial era esto de por aquí, ¿de acuerdo? Veíamos aquí estos máximos, podíamos dibujar esto y decir, mira qué bien, lo hemos superado,
hemos hecho el pullback al canal, 1, ataque a máximos, fijaros la semejanza, ¿vale? Ruptura de canal, hemos hecho el pullback, ataque a esos máximos, intento de ataque a esos máximos, ni siquiera llegamos, nos quedamos bastante lejos, nuevo pullback, varios días en esta zona, aún podríamos estar más días, y en este caso el año pasado posteriormente terminamos rompiendo abajo, pues bueno, podríamos ver un escenario similar, podríamos ver de nuevo una ruptura abajo, perder incluso los 10.700 e irnos a la zona de 10.145, ¿vale? Fijaros que ahí, pues bueno, pues hay ciertas similitudes, ¿de acuerdo? En estos dos escenarios, ¿vale? Pero como a pesar de eso luego desarrollas un fuerte tramo al alza, ¿vale? De cualquier manera, mucho cuidado con las posiciones largas. Como veis, no está la situación para muchos trotes, como quien dice, ¿de acuerdo? Y bueno, y vamos a ver, por último ya, el caso del SP, que parecido que hoy, pues bueno, pues nos presentaba un buen comportamiento, estábamos cotizando hasta hace un ratito en la zona de los 90 puntos, por encima de 90 puntos hemos caído 6, más tranquilo el SP que los índices europeos, fijaros cómo está mejor para posiciones largas, ¿vale? Fijaros el rechazo que nos hizo el día de la gran caída en la zona de 60 y cómo ni siquiera ha hecho el amago de ir, yo me esperaba un amago del SP para volver a la zona de 2060, ahora mismo le queda a algo más del 1%, en torno al 1% de caída hasta esos niveles, ni que decir tiene que si el SP cae este 1%, las bolsas europeas podrían irse, pues el IBEX directamente a los niveles de 700, en el caso del DAX directamente a niveles, pues bueno, de 650, 800 y pico, es decir, que podrían ser bastante más duras, que de hecho lo están siendo ahora mismo en Francia se está comportando algo mejor, el selectivo, un poquito mejor. Se podrían ser bastante más duras en Europa que en Estados Unidos, ¿de acuerdo? Como veis, muy cerquita al IBEX de perder niveles relevantes, ¿de acuerdo? De perder a lo mejor la zona, pues eso, 830, 840 puntos, que sería la zona, la última zona, la zona clave, pero estamos en una zona que ha actuado como soporte las últimas veces. Ahora, posiciones largas, insisto, con mucho cuidado, ¿vale? Veis como, pues oye, el precio no para de hacer mínimos tras mínimos, ¿vale? En gráfico de 5 minutos, oye, asusta prácticamente, ¿vale? Se va a tapar el hueco completamente y a partir de ahí ya, pues bueno, pues operativa Fibogap cumplida y a partir de ahí a ver qué es lo que puede ocurrir, ¿de acuerdo? Por mi parte, en principio nada más, ¿vale? Os dejo ya con Carlos para que hagáis, le preguntéis a ver si queréis, me habéis preguntado algún cruce de divisas, pues bueno, se lo comentáis a Carlos, ¿vale? O el petróleo, que el viernes por la tarde tuvo una caída bastante dura, además es una caída muy tonta un viernes por la tarde. Fijaros, a ver, siempre esto lo comento por mera curiosidad. El día 14, aquí es, fijaros, después de una tarde, pues bueno, bastante agradable, recuperando niveles en cuestión de 15 minutos, ¿vale? El petróleo, pues bueno, cayó del 43,4 a 43 y luego se extendió un poquito más hasta 42,75, ¿vale? Fijaros, 60 centavos en 20 minutos, ¿vale? Fue lo que cayó el crudo, que extiende esas caídas, ya tapa el hueco del rollover y bueno, va casi directo a buscar esa zona de mínimos, ¿de acuerdo? Nada, un saludo para todos, nos vemos luego a las 11:30 en el seminario IBEX 35 minutos, os dejo ahora con Carlos Fernández, mucha suerte para todos y que tengáis una muy buena sesión de trading.
Hola, buenos días a todos. Soy Carlos Fernández, analista de XTB. Vamos a dar comienzo a esta segunda parte del Morning Meeting. Vamos a empezar analizando el Eurostoxx y después seguimos con el resto de índices europeos. En el Eurostoxx, pues bueno, estilo de lo que está ocurriendo en el DAX, seguimos más o menos a vueltas con los niveles de resistencia de la semana pasada. Si nos fijamos, pues bueno, la vela que nos está dejando hoy intentando romper la directriz bajista que teníamos, por el momento no lo consigue y pues bueno, la pinta que tiene, si no hay mucha novedad, es un testeo nuevamente a esta línea roja, ¿vale? Esta línea roja es la que va a marcar el devenir de las próximas sesiones y sin duda, pues bueno, puede alterar un poquito todo el escenario que teníamos previsto. Si vemos un poco el gráfico alejándolo, vemos este hueco que es el que de momento está actuando como soporte y aguantando la cotización, pero en caso de perderse probablemente iríamos prácticamente inmediatamente a cerrar el hueco en su totalidad, esta zona de los 3.530 puntos. Con lo cual, desde mi punto de vista, para aquellos que estéis largos por debajo de estos mínimos, habría que cerrarlo y creo que una buena operativa es, si se llegan a perder, volver a abrir cortos, ¿vale? Ahora mismo, poco más que comentar. Realmente esto es solo una hipótesis, no quiere decir que se vaya a perder y vemos cómo este soporte, pues bueno, en anteriores ocasiones ha actuado bastante bien, con lo cual, si no hay novedad, pues bueno, puede ser simplemente un testeo a esta parte baja y volver a salir. Para posicionarnos largos, ¿qué pediría yo por lo menos? Pues bueno, romper hacia arriba este triángulo, ¿vale? Tenemos el triángulo descendente. Si tuviéramos una ruptura por la parte de arriba, podríamos irnos, yo creo, que a esta zona de los 3.625 puntos. Mientras tanto, pues bueno, desde mi punto de vista, esperar a que se confirme la salida por uno de los dos sitios y personalmente creo que estaría fuera del Eurostoxx por el poco rango que tenemos, ¿vale? Son 20 puntos por abajo, 20 por encima, me parece demasiado aventurado empezar a tomar esas posiciones. Ya digo, mi opinión sería ser pacientes y esperar un poquito a que se produzca, ya digo, la salida por uno de los dos sitios, ¿vale? En el caso del CAC, pues situación bastante parecida. Fijaros cómo aquí está un poquito más lateral, pero de momento no consigue romper la parte alta, que es esta zona de aquí. Fijaros cómo se frena justo en entorno de estos 5.020, 5.025 puntos y hasta que no se produzca esa salida por arriba o por abajo, pues bueno, no estaría muy cómodo con ninguna posición, ¿de acuerdo? Por encima de este nivel, abrir largos, objetivo, pues bueno, prácticamente esta parte alta de 5.127 puntos y por debajo, si vuelvo a testearlo, pues bueno, vemos como prácticamente los niveles son exactamente iguales a los del Eurostoxx, ¿de acuerdo? Con lo cual, situación bastante parecida para el CAC y el Eurostoxx, lógicamente también para el DAX, que se mueven en rangos muy parecidos y ya digo que es fundamental romper esta zona de aquí. En el Eurostoxx nos deja también esta directriz a la espera de ver cómo se va comportando, ¿de acuerdo? Pero fundamental que rompa por arriba, rompa por abajo. Y mientras tanto, pues lo que acabo de comentar del Eurostoxx, rango demasiado pequeño y personalmente prefiero estar fuera por el momento. En el MIB, pues también poco que comentar. Rango lateral que tenemos, la parte de abajo, pues bueno, en esta zona de aquí es la de control y por encima, pues bueno, personalmente tampoco veo largos por ningún sitio. Si nos vamos al gráfico diario, fijaros cómo se va estrechando el rango lateral y ahora mismo, pues bueno, mientras no rompamos esta parte de los últimos máximos que nos dejó el viernes, hacia arriba creo que no se entra raro. Fijaros las últimas velas, todas rojas, mucha indecisión en cuanto intentan subirlo y recuperar niveles por encima y sin duda, pues bueno, eso yo creo que va a añadir todavía incertidumbre hasta que no rompamos una de las dos opciones, ¿vale? Por debajo nos deja esta directriz la semana pasada y por encima esta zona de soporte en estos últimos máximos, zona de 23.530 puntos, con lo cual también, fijaros la vela que nos está dejando ahora, en forma de peonza, vela que demuestra indecisión en el mercado y por lo tanto pues también estaría fuera a la espera de que rompa o bien la parte alta o bien esta directriz alcista que tenemos en estos niveles, ¿vale? En el FTSE,
pues continúa la debilidad que comentábamos ya la semana pasada. Veíamos toda esta sucesión de máximos decrecientes como algo negativo y fijaros que por el momento no termina de repuntar, ¿vale? No consigue dejarnos nuevos máximos, nuevamente en el rebote se queda por debajo de los niveles anteriores y yo creo que lo normal sería un testeo a esta zona de 6.450 puntos, abrir posiciones bajistas y esperar a que esta zona de soporte por el momento vaya aguantando, ¿vale? Yo creo que sería un poco el escenario que plantearía buscando nuevamente un apoyo en estos niveles, ¿de acuerdo? Por lo demás, poco que comentar, mientras no nos deje por lo menos un máximo creciente que nos puede indicar pues bueno, algo de fortaleza en el mercado, creo que por el momento demuestra bastante debilidad y lo natural, ya digo, que sería ponernos cortos y el objetivo de beneficios en esta zona de 6.450 puntos, ¿de acuerdo? Poco más que añadir, mientras no nos deje esta zona por encima, esta ruptura de máximos, yo creo que los largos no tienen mucho sentido, por lo menos porque no hay nada que nos indique de momento una ligera recuperación que va a cambiar la tendencia que lleva de caída desde la zona de máximos, ¿de acuerdo? Por debajo de estos niveles de 6.440 o incluso estos mínimos en zona de 6.380, sí que me plantearía ya deshacer todas las posiciones alcistas porque fijaros que ya perderíamos todas las directrices de subida y yo creo que se podría alterar bastante el escenario de medio plazo, ¿de acuerdo? Fijaros que por el momento toda la tendencia que va teniendo es claramente bajista, ¿vale? Con lo cual, pues bueno, serían un poco los niveles que mantendría como zona de stop. En Estados Unidos vamos a empezar por el Nasdaq, que sigue a vueltas con el canal que tenemos aquí marcado. Fijaros cómo no consigue por el momento romper la parte superior. Se están juntando ahora mismo dos factores interesantes. Por un lado, zona de últimos máximos, zona de resistencia, y por otro, la parte alta de este canal bajista. Con lo cual, realmente pienso que si no conseguimos romper estos niveles, y parece que por el momento lleva camino de no hacerlo, lo natural es que haya caídas y que corrijamos, pues bueno, por lo menos hasta los 4.500 puntos aproximadamente. ¿Dónde pondría el stop loss? Pues bueno, zona de estos últimos máximos, porque si rompemos hacia arriba probablemente empiecen las subidas, ¿vale? Con lo cual, por el momento ya digo que parece que demuestra algo de debilidad en estos niveles y por lo tanto puede no ser raro que se produzca una corrección hasta la zona de 4.470 puntos, ¿vale? Si rompemos por encima, pues cambiaría el discurso totalmente, tendríamos la ruptura por encima del canal y nos podría dejar una proyección bastante alta en torno a esta zona de estos máximos, ¿vale? Pero ya digo que por el momento sería bastante prudente porque no hay nada que nos indique que vaya a romper hacia arriba, ¿de acuerdo? Y situación parecida a la que nos está dejando el Dow. Fijaros cómo estamos justo enfrentándonos a esta directriz, cuarto toque a la misma y justo aquí se está girando, ¿de acuerdo? Con lo cual, mientras no consigamos romper por encima, yo creo que lo natural es que se produzca alguna caída, alguna corrección todavía buscando esta parte baja de esta cuña descendente que tenemos aquí dibujada y solo en caso de romper hacia arriba esta directriz me plantearía abrir posiciones alcistas. Yo creo que si rompemos ese nivel sí que puede irse a la zona de largos, pero ya digo que mientras tanto complicado que rompamos por encima siempre y cuando no se produzca, ya digo, la salida por encima de esta directriz, ¿vale? Y el Russell para terminar, pues más de lo mismo. Fijaros cómo aquí sí que se produce una salida por encima, pero no termina de romper con claridad. Yo creo que ahora mismo, siempre y cuando pues vueltas a lo mismo no se supere esta directriz, fijaros que por el momento nos deja también una estructura de máximos decrecientes, cada vez vamos perdiendo los valores y ya digo que por el momento pues bueno, puede haber caídas hasta esta zona de los 11.190 puntos aproximadamente, ¿de acuerdo? Siempre y cuando no se superen las directrices, el escenario es ese, en el momento que se comiencen a romper directrices alcistas y nos vayamos hacia arriba, pues sí que puede cambiar, solo faltaba. Pero ya digo que por el momento hay que ver
hay que ver que esto se produzca, ¿vale? Vamos a irnos a los índices asiáticos. Empezando por China, que sigue a vueltas con el soporte, ¿vale? Comentábamos la semana pasada que el escenario probable era ligera subida, testear esta directriz para volver a caer y bueno, se ha quedado todavía medio camino, lo cual es un síntoma más de debilidad. Realmente, si perdiéramos este soporte que estamos ahora mismo testeando, yo creo que sí que se alteraría bastante el escenario y el objetivo pasaría por una visita a los 10.000 puntos prácticamente. Con lo cual, creo que lo que haríamos sería abrir posiciones bajistas y, pues bueno, más o menos la proyección que tendría el triángulo. Realmente todavía no abriría cortos, lo que siempre os digo, esperaría a que se produjera la ruptura y la confirmación con la pérdida de los mínimos y a partir de ahí ya me plantearía la operativa, pero por el momento siempre esperar a que se confirme porque a lo mejor el soporte consiga aguantar y termina subiendo un poquito hacia arriba hasta enfrentarse nuevamente a esta directriz, pero ya digo que realmente no tiene buena pinta y yo creo que una visita a estos últimos mínimos es más que probable. Eso sí, ya digo, esperando siempre a la confirmación, ¿vale? En India, pues poco que comentar. La verdad que no me paro mucho. Si el lateral, parte de abajo muy acotada en esta zona de aquí y la parte alta en esta zona de 8.600, ¿de acuerdo? Con la vela que nos está dejando ahora puede ser probable que se produzca una ligera corrección hacia la zona de 8.335 puntos aproximadamente nuevamente y aquí habría que esperar un poquito a ver si conseguimos recuperar, pero por el momento, pues bueno, ya veis que dentro del lateral y toda la cotización bastante controlada, ¿de acuerdo? No sé si tenéis algún otro índice que queráis que analice y si no pasamos ya a las divisas. Bueno, pues si no hay ninguna pregunta más de índices, pasamos ya a divisas. Vale, empezando por Eurodólar que tenemos por aquí pintado, ¿vale? Fijaros que se para justo en toda esta subida, esta recuperación que hizo hacia la zona de 1.1212 aproximadamente, se queda justo en los últimos máximos, ¿de acuerdo? No consigue volver a fijar nuevos máximos y eso sin duda puede ser un síntoma de debilidad. Un poco movido, pero atención a si perdemos estos mínimos, esta zona además que coincide con el 38.2 de la corrección de todo este impulso alcista, si perdemos estos mínimos puede dejarnos activado una figura de doble techo y probablemente nos fuéramos hacia esta zona de 1.10, 1.0990 aproximadamente, ¿de acuerdo? Con lo cual, creo que ahora mismo, personalmente yo estaría fuera y en caso de perder esta zona que os comento, abriría posiciones bajistas buscando un testeo al 1.1030 y por debajo, un poquito más abajo, 1.0990, ¿vale? Ya digo que es un poco el escenario que yo proyecto y hasta que no nos deje algún tipo de figura de vuelta, alguna vela verde que nos indique que pueden empezar a salir las compras, yo creo que es más sensato estar fuera a la espera de, ya digo, alguna corrección, con lo cual la operativa que haría sería cortos en caso de perder estos últimos mínimos, buscando estos niveles que tenemos aquí marcados o si no, esperar un poquito a ver si nos deja alguna vela que nos pueda indicar un ligero rebote para abrir largos y un objetivo en torno a esta zona. ¿De acuerdo? Son un poco los dos escenarios que contemplo con lo que estamos viendo ahora mismo. ¿De acuerdo? Euro-libra, pues también con pinta de seguir cayendo un poquito. Fijaros cómo la pérdida de esta directriz fue la que nos dio la entrada de cortos, se pierde esa directriz y además se pierde zona de anterior resistencia
iba actuando como soporte, nos dio estos pipos de caída y ahora mismo yo creo que todavía puede corregir un poquito. ¿Hasta dónde? Pues bueno, quizás esta zona de 0,7053, si llegamos a tocarla, puede ser un buen momento para intentar posiciones alcistas con stop en estos mínimos, en zona de aproximadamente 0,7041. Creo que sería el escenario más probable y a partir de ahí, pues bueno, ver un poco ya cómo se va comportando, ¿de acuerdo? Pero ya digo que todavía puede quedarle un poquito de caída hasta estos niveles, ¿vale? Libra dólar, pues otro que para cortos puede ser una buena opción. Ahora mismo fijaros cómo está atascado en esta zona de aquí, fijaros cómo toda esta franja que tenemos aquí pintada, pues nos deja en primer lugar esta zona de anterior soporte y ahora resistencia del último mes, sin conseguir romper hacia arriba este 56,75. ¿Qué escenario podemos jugar? Pues bueno, creo que posiciones bajistas con stop por encima de máximos a la espera de ver si corrige un poquito y se va a apoyar hacia esta zona del 55,86 puede ser una buena opción, ¿de acuerdo? Eso sí, siempre el stop en los últimos máximos porque si rompemos este nivel probablemente nos vayamos, perdonad, acabo de mover todo esto, si rompemos este nivel aquí, nos vayamos hacia esta zona de máximos de 1,5776, ¿vale? Con lo cual, stop por encima de máximos y por lo menos para intradía buscar esa opción bajista creo que puede ser interesante. Para aquellos más conservadores, pues podéis esperar a que confirme el movimiento con la pérdida de la directriz, ¿de acuerdo? Vemos esta directriz como desde mínimos viene guiando toda la subida, puede ser una buena opción, esperar un poquito más y en caso de que rompa hacia abajo esta directriz, abriría posiciones bajistas con bastante tranquilidad, ¿de acuerdo? Ya digo, stop por encima de máximos y buscando esta corrección hasta estos niveles, ¿de acuerdo? Dólar yen, que tenemos por aquí marcado, pues dentro del lateral de las últimas sesiones. Personalmente creo que podríamos tener todavía alguna corrección más, ¿de acuerdo? Tenemos aquí estas tres velas rojas muy fuertes y creo que ahora mismo no es para nada extraño que todavía corrija un poquito más. Fijaros cómo se está atascando justo en esta zona de aquí y eso puede dar pie a buscar, yo creo que posiciones bajistas, objetivo 1.2410, 1.2400, ¿de acuerdo? Coger 30, 40 pipos de caída y aquí ya esperar un poquito a ver cómo se comporta, ¿de acuerdo? Si lo ponemos en diario, pues bueno, vemos cómo esta parte no consigue terminar de romperla y por el momento es la resistencia más inmediata que tiene, ¿de acuerdo? Con lo cual creo que sí que puede ser una buena opción para buscar posiciones bajistas con stop en los últimos máximos, ¿vale? Y respecto al euro, pues también podría quedarnos un poquito de caída. Fijaros cómo perdemos esta parte de aquí, puede dejarnos esta especie de doble techo. Fijaros, después de toda esta subida y, pues bueno, creo que cortos con stop en esta zona, con objetivo de beneficios en esta zona puede ser un buen nivel, buscando esta zona de 137,46 aproximadamente, ¿de acuerdo? Y el stop lo pondría, pues bueno, un poquito por encima de los últimos máximos que nos está dejando, ¿de acuerdo? Vamos a irnos a las oceánicas ahora para ver cómo se están comportando. Vale, empezamos por el Aussie dólar, que por el momento poco que comentar. Fijaros cómo, pues bueno, estamos dentro de este rango que tenemos aquí marcado y quizás esperaría un poco a que salga por uno de los dos sitios, ¿de acuerdo? O que rompa la directriz alcista o que rompa la bajista. Realmente ahora mismo, pues bueno, fijaros que prácticamente las últimas horas sin rango de cotización y eso me hace ser un poco pesimista hasta que se produzca la salida por uno de los dos sitios, porque realmente me parece muy complicado adivinar por dónde va a ser, porque está con un rango prácticamente inexistente, ¿vale? Con lo cual esperaría romper por arriba o romper por abajo, ¿vale?
En el euro, pues después de todas las caídas, teníamos marcada la semana pasada esta posible figura de 1.5 si perdía esta parte de aquí, pero vemos cómo se ha producido lateralidad, no ha roto finalmente la directriz y eso, pues bueno, invalida el escenario por todo este rango lateral que teníamos, ¿de acuerdo? Con lo cual ahora mismo, pues bueno, con este gráfico que nos está dejando y esta zona de mínimos acotada, quizás pueda ser un buen momento para recuperar parte del terreno perdido y una buena opción de quizás buscar largos si se aguantan estos niveles, ¿vale? ¿Hasta dónde podríamos irnos? Pues bueno, tenemos este primer impulso hasta aquí y este segundo que tenemos, perdonad, y este segundo en estos niveles. ¿Hacia dónde podríamos irnos? Pues bueno, esta zona de confluencia entre el 38 y el 61 podría ser una buena opción, con lo cual con stop por debajo de los mínimos y buscar largos hacia esos niveles creo que puede ser una operativa interesante, ¿de acuerdo? No sé si tenéis alguna otra divisa que estéis dentro, que os apetezca que analice. Bueno, si no tenéis ninguna otra divisa, pasamos ya a materias primas. Vale, empezando por el petróleo que lo tenemos aquí marcado, ¿de acuerdo? Zona de 48,62 y ahora mismo, pues bueno, niveles desde mi punto de vista muy relevantes. Realmente, si perdemos esta zona de aquí, este canal, probablemente continúen las caídas y en primer lugar, pues bueno, el ancho del mismo nos iríamos hacia la zona de 46,88 aproximadamente, ¿de acuerdo? Con lo cual, creo que niveles muy importantes y una baza que jugar si perdemos esta parte, ¿de acuerdo? Tenemos aquí este canal marcado, si lo perforamos a la baja yo creo que deberían de continuar las caídas. Personalmente, pues bueno, creo que la caída sería todavía bastante grande y pienso que puede aguantar estos niveles y quizás irse a la parte intermedia, ¿de acuerdo? Pero ya digo que es el precio el que manda y por lo tanto, en cuanto perdamos esta zona, si es que llega a producirse, abrir posiciones bajistas de manera muy clara, ¿de acuerdo? En el oro, pues también creo que con pinta de corregir un poquito. Fijaros cómo tenemos esta posible bandera de consolidación dentro de esta estructura de rebote que nos estaba dejando y ahora mismo, pues bueno, mientras no se produzca la ruptura por encima, pues bueno, quizás no es raro pensar en una caída, corregir algo de la subida e irnos a la zona en torno a 103, aproximadamente 105. Creo que podría ser una operativa bastante interesante y el stop por encima de los máximos, ¿vale? Vamos a ver cómo están las agrícolas, empezando por el trigo. ¿Qué nos deja esta figura triangular? Ahora mismo cotizando en el vértice de este triángulo y puede dejarnos buena operativa en cuanto se produzca la ruptura, ¿de acuerdo? Es algo que creo que para operarlo puede ser bastante interesante y ya digo, siempre a la espera de saber por dónde rompe, si rompe por arriba o rompe por abajo. Estaría bastante atento porque lo que siempre os digo, las salidas de los triángulos son bastante rápidas, suelen ser en movimientos violentos y por lo tanto dejar bastantes puntos de operativa. Con lo cual, de momento a la espera y algo para operar en cuanto se produzca la ruptura bien por arriba o bien por abajo del triángulo, ¿vale? En el maíz, pues poquito que comentar. Realmente después de toda esta caída que tuvo, ahora mismo actuando en zona de resistencia, fijaros cómo toda esta banda era zona de soporte, ahora es zona de resistencia y yo creo que ahora mismo mientras no rompa ese nivel puede ser pinta de buscar cortos, ¿de acuerdo? Buscar cortos hacia esta zona de 367.30 aproximadamente con stop por encima de los máximos, ¿de acuerdo?
Y el café, para terminar, pues bueno, atascadillo también, pero yo creo que debería de seguir recuperando, ¿vale? Estamos justo en zona de resistencia, pero yo creo que con toda la caída que llevaba todavía le puede quedar algo de margen de recuperación. Quizás aprovechar estas correcciones para subirnos la tendencia alcista, buscando yo creo que la zona de estos máximos que tenemos aquí, 143,98, ¿de acuerdo? Por lo menos testear estas resistencias creo que sí que lo puede hacer, ¿vale? No sé si tenéis alguna otra materia prima que queráis que analice. Bueno, pues si no tenéis ninguna otra pregunta, mañana estaremos de vuelta a este morning meeting como todos los días, así que para cualquier cuestión nos tenéis en la oficina disponibles y si no, pues mañana retomamos los análisis. Muchas gracias por vuestra asistencia, espero que os haya sido de utilidad y sobre todo que tengáis buen lunes y buena semana de trading para aquellos que no estéis de vacaciones. ¿De acuerdo? Un saludo y muchas gracias a todos.